Bueno, pueden comenzar cuando quieran. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos la Comisión 6. Yo soy Silvestre Navela, Ciro Valentina y Tener Sofía. En este trabajo integrador investigamos el producto aceite vegetal. Ay, un segundo que no puedo pasarla. Ahí está. El aceite usado comúnmente en la cocina es un aceite de origen vegetal que suele permanecer en estado líquido a temperatura ambiente y puede ser consumido por personas. Las materias primas utilizadas para producir el aceite incluyen semillas vegetales, como la de girasol, semillas de algodón, linaza, maní, maíz, puede ser coco, entre muchas otras materias primas. Además, se deben considerar como reactivos y aditivos el ácido fosfórico, soda cáustica, catalizadores, hidrógeno, nitrógeno, leche, sal, agua y preservantes. Para mantener la calidad de la materia prima es necesario proceder con cuidado durante y después de la cosecha de los frutos oleaginosos, perecederos y susceptibles. Las frutas oleaginosas como la aceituna y la palma deben tratarse tan pronto como sea posible. Según datos aportados por la Asociación Argentina del Girasol, el consumo total de aceite del país para uso industrial y doméstico suma aproximadamente 1 millón de toneladas. El de girasol es el más utilizado por los argentinos y concentra entre el 60 y el 70% del consumo doméstico, seguido por el de soja con el 26% de consumo doméstico, mientras que otros como el maíz y oliva tienen una porción muy pequeña en el mercado. El marco que regula la producción de aceite vegetal es el Código Alimentario Argentino. Disculpe que me tapa acá. El Código Alimentario Argentino, que establece disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial que deben cumplir las personas físicas o jurídicas al producir el aceite. El capítulo 7 del Código Alimentario Argentino es el que trata alimentos grasos, es decir, los aceites alimenticios. Y los artículos que podemos destacar son el artículo 520, que definen las características físicas del aceite, por ejemplo, aspecto limpio a 25 grados centígrados, sabor y olor agradables, y los componentes propios del aceite. Otro artículo que debemos destacar es el artículo 521, que habla sobre la definición de aceite D. Aceite D se le corresponde al aceite alimenticio proveniente de una sola especie vegetal, pero a efectos de la obtención industrial se admite la presencia de otro aceite en carácter de contaminante, en una proporción máxima de 5% en peso. Sin embargo, de esto queda exceptuado los aceites de oliva, ya que tienen que responder y ajustarse exactamente a su denominación, por lo que no se admitirá la presencia de ningún otro aceite. El artículo 535 también hace la diferencia entre aceites vírgenes y aceites refinados. Los aceites vírgenes son los extraídos mediante prensado en frío o extracción en frío a no más de 27 grados centígrados, conservando el sabor de la fruta o semilla del que son extraídos. El aceite de oliva virgen es un líquido translúcido dorado, últimamente verdoso, que con una acidez entre 0,1 y 1,5. Los aceites refinados son aquellos que se someten a un proceso extra de neutralización y desodorización, que permite obtener un aceite que responde a criterios tales como sabor neutro, visualmente limpio o con color adecuado. Además, es más seguro alimentariamente y permite una mejor conservación. Tenemos dos métodos principales de elaboración: la extracción mecánica, que es también llamada machacamiento o prensado, que se utiliza típicamente para producir los aceites tradicionales, por ejemplo el de oliva o el de coco. También está la extracción con disolvente, que utilizando extractos de disolventes produce mayor rendimiento y es más rápido y menos costoso. El disolvente más común es el hexano, derivado del petróleo, pero también se utiliza el dióxido de carbono supercrítico, que se puede utilizar como alternativa no tóxica a otros solventes.
Esta técnica se utiliza mayormente para aceites como más nuevos, como el de la soja y el de maíz. Por último, lo que quería decir es que los aceites vegetales no solamente tienen usos culinarios, sino que también se los utiliza en la industria para hacer jabones, productos para la piel, velas, perfumes, cosméticos, lubricantes, etc. También se los puede utilizar como aditivo para alimentos de mascotas y en la producción de combustible, ya que se utiliza para la producción de biodiesel. Bueno, Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Sofía. Nosotros elegimos el aceite de oliva para hablar sobre su producción. Yo voy a hablar un poco de la producción a escala piloto y a escala industrial a grandes rasgos. La producción del aceite de oliva consiste básicamente en la extracción del aceite del fruto por procedimientos mecánicos lo menos agresivos posible y sin el agregado de productos químicos para conservar al máximo las propiedades y características del zumo de aceituna. El aceite se encuentra en la aceituna en pequeñas vacuolas, por lo que para liberarlo necesitamos romper la aceituna, por lo que se transforma a la aceituna en una pasta, la cual está compuesta por el aceite y dos tipos de residuos. Estos residuos son uno conocido como orujo, que está compuesto por la parte sólida del hueso, la pulpa y la piel de la aceituna, y el alpechín, que es el residuo líquido, que consiste en agua de vegetación contenida en la aceituna. La extracción del aceite en el laboratorio se realiza por el sistema Abencor, el cual está formado por un molino de martillos, una termobatidora y una centrífuga de pasta. A escala industrial, los principales métodos para su producción son el sistema tradicional o discontinuo y el sistema moderno o continuo. Desde que se inicia la cosecha hasta el envasado, se suceden tres etapas de suma importancia para la conservación de las características del aceite. La primera va desde la cosecha hasta el ingreso a la molienda y la segunda es el proceso de extracción y luego el proceso de separación del aceite de los residuos. La recolección, la recepción y el lavado es generalmente de mucha importancia a producción a escala industrial. La aceituna es cosechada del olivar en el instante en el que alcanza su punto máximo de maduración y es inmediatamente trasladada a la fábrica. Para la obtención de un aceite de oliva virgen de gran calidad, es necesario utilizar aceitunas exclusivamente de vuelo, sanas y recién recolectadas. Una vez que estas aceitunas llegan a la almazara, son lavadas y limpiadas mediante diferentes procesos, todas con el fin de eliminar las hojas, ramas y malezas que éstas pudieran llevar, quedando totalmente limpias para iniciar el proceso de extracción. Bien, ahora voy a hablar del proceso de extracción y separación del aceite. A escala piloto tenemos tres operaciones centrales, la molienda, el mezclado y la centrifugación. Entonces, sea nuestra corriente A, la materia prima, ingresa a la molienda, y sale, disculpen, mi gato está molestando, y sale la corriente B, que es la pasta de aceitunas, la cual contiene el aceite. En el mezclado se favorecen las condiciones para lograr la separación del aceite de los residuos, y también se incorpora una corriente C, que es el microtalco, que es un coadyuvante tecnológico que favorece esta separación. Y como operación final, se realiza una centrifugación que separa el aceite de los residuos sólidos. Bien, bien, y a escala industrial consiste las tres etapas iniciales, digamos, la molienda, el batido y la centrifugación, se realizan con el mismo fin que a escala laboratorio. Sin embargo, lo que se agrega es una etapa de decantación, ya que a escala industrial necesitamos separar el aceite de dos tipos de residuos, del orujo, que es el residuo sólido, y del alpechín, que es el residuo líquido,
Entonces, en la centrifugación se separa el aceite del orujo y en la decantación se separa el aceite del alpechín. Y bueno, a escala industrial, nosotros elegimos el sistema continuo, ya que bueno, se diferencia del sistema tradicional, ya que la etapa de separación del aceite del sólido se realiza mediante centrifugación y no mediante prensado como se realizaba en los sistemas tradicionales. Ahora continúa mi compañera. Yo voy a explicar el sistema de moliendas a producción de escala piloto o de escala de laboratorio, que consiste en un sistema de martillos que gira con ayuda de un motor situado en el interior y hace chocar las aceitunas para así obtener una pasta. Esto no debe tener hojas o cualquier materia que puede bajar la calidad de su producto. En la escala industrial se utiliza un molino de piedra manual o de tracción animal. Existieron muchísimos métodos y variantes tecnológicas en el tiempo, y esto sirve para obtener una pasta oleosa que es necesaria separar. Paso al batido, que en escala de laboratorio, con la pasta obtenida se pesa y colocan en jarros. Esos jarros van sobre un baño de agua caliente para separar los aceites de los restos. En la escala industrial se utiliza un coadyuvante tecnológico que facilita la separación del aceite. En la centrifugación, en la escala de laboratorio, se separa el aceite de la pasta y se sitúa en la parte superior de la centrífuga. Se lo recoge a través de un cono de desagüe con una probeta. En la escala industrial se obtienen dos fases, el residuo sólido, que es el orujo, y la fase líquida que contiene el aceite, que es el alpechín. En la decantación, en la escala de laboratorio, se obtiene el aceite y se mantiene en la oscuridad para su decantación. Se puede someter a una segunda centrifugación para terminar de eliminar los residuos que hayan podido quedar. En la escala industrial consiste en separar el aceite del agua de vegetación. La diferencia de densidad del mosto oleoso hace que algún sólido residual se deposite en el fondo, mientras que el aceite queda en la parte superior. El almacenamiento en la parte del laboratorio se mantiene en la oscuridad porque evita el paso de la luz, un factor que acelera el proceso de oxidación disminuyendo el periodo útil del aceite. En la escala industrial se depositan enormes tanques de acero para luego ser envasados y se controla su temperatura constantemente para garantizar su calidad. Ahora voy a pasar a los ensayos de calidad. Los ensayos, el control de calidad habla sobre los artículos 521 y 535 que ya los dijo mi compañera al principio, y en los ensayos de calidad tenemos la determinación del porcentaje de acidez expresado como ácido oleico, que consiste en una titulación sencilla con solución de hidróxido de potasio. Después tenemos el control de rancidez, que se determina mediante un ensayo cualisemi-cuantitativo. La determinación del índice de peróxidos, que consiste en una titulación indirecta. Después tenemos la determinación de la absorción al UV, que es un método inespecífico, pero al momento de definir el estado del producto de una idea, da la frescura del aceite. La determinación del esteroles, para realizar el análisis se coloca como estándar interno el alfa-colestanol, y se realiza una saponificación con hidróxido de potasio. Después tenemos la determinación de la composición de ácidos grasos, que es la determinación de ácidos grasos que se realiza mediante la transmetilación del aceite. Y por último, la determinación del contenido de humedad y materia volátil, que esto conlleva a dos métodos para la determinación, mediante secado, usando un baño de arena o una placa calefactora, y usando una estufa de secado. Para terminar este ensayo, tenemos una conclusión que llegamos a pasar por fin. Que gracias a los 3 trabajos realizados de investigación del producto, pudimos adentrarnos en el tema del producto de aceite, tanto a escala de laboratorio como industrial, y finalmente pudimos en el presente
llevar a cabo la explicación detallada del proceso de producción a escala industrial de aceite de oliva por extracción mecánica. Terminamos. Esa es la bibliografía por si alguno quiere buscar contenido. Bueno, Gracias. perfecto. Bueno, gracias. Estuvo bien la presentación. Lo único que por ahí tienen que actualizar y contextualizar digamos, la información que tienen, ¿no es cierto? Ustedes mencionaron de que había, digamos, el molino estaba hecho por tracción animal, ¿no es cierto? Sí, profe, por eso dije que en el tiempo se fue modificando eso. Claro. Sí, no encontré fotos, profe, de algo más Más actual. Estuve Bueno, intentando buscar, pero la verdad que, digamos, con que hubiesen reemplazado la tracción animal por motor es suficiente, ¿no es cierto? claro. Claro. Y también un poco el molino que han planteado ahí como modelo son prehistóricos, digamos, actualmente. O sea, los molinos de muela ya dejaron de usar digamos, porque hay Sí, profe, es molinos que hay mucho más demasiada eficientes. información, pero no hay muchas imágenes sobre todo esto. Pero sí hay mucha información. Bueno, es que probablemente, bueno, está bien. Después van a ver que hay otras fuentes de información eh, bien, Bueno, distinta profe. de Google, ¿no es cierto? Se uno puede buscar a través de otras cosas. Pero bueno, que ustedes han tenido, por lo que veo, alguna información de alimentos argentinos o algo, pero eh, alguna de las páginas, hay una asociación de grasas y aceites de la Argentina que tiene información, después hay otras fuentes mejores. Y respecto a la bibliografía, recuerden que tienen que usar normas APA para citar en el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, no sé si alguno de los compañeros tiene algún otro comentario, en todo caso retira tu presentación Ahí está. y vamos al otro grupo que tiene que exponernos. Ah, ¿qué tal, Laura? Grupo ¿Cómo te va? 4. Comisión 4, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Compartan nomás, chicos. Dale. Buenas tardes, nosotros somos la comisión número 4, integrada por las alumnas Aceda Agustina, Rinesi Belén y quien les habla, Ferreira Estelvina. Nosotros vamos a hablar sobre la elaboración de la leche en polvo. La leche en polvo surgió en el año 1802 por invención de un doctor llamado Osip Krzyzewski, era un doctor ruso. En la actualidad, la leche en polvo, según el Código Alimentario Argentino, se llama el producto que se obtiene por deshidratación de la leche entera, descremada o parcialmente descremada, que es apta para la alimentación humana, mediante procesos tecnológicamente adecuados. La importancia de la leche en polvo radica principalmente en que es un alimento no perecedero. Es un alimento que tiene un alto valor nutricional y es de bajo costo tanto su transporte como en su almacenamiento, ya que no requiere refrigeración. En el siglo XX, las cuencas lecheras estaban supeditadas principalmente a las familias de bajos recursos. Sin embargo, algunos lograron destacarse por la calidad de la leche que se obtenía de algunas razas lecheras. Esto fue así a tal punto que en la última década la Argentina logró alcanzar el 4º lugar a nivel mundial como exportador y productor de leche en polvo y de otros productos lácteos. La producción láctea en Argentina está principalmente en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, entre otros. También existen pequeños y medianos productores distribuidos en todo el país. Una de las cuencas lecheras más grandes es la provincia de Córdoba. La producción de la leche destina un 25,5%
8,1% de leche a la elaboración de leche en polvo entera y semidescremada, y un 8,6% de leche a la elaboración de leche en polvo descremada, siendo un total de 33,7% en la producción nacional. En esta imagen se puede ver el destino de la producción, pero en el año 2019. Entre el 2019 y el año 2020 hubo un incremento del 3,4% de producción de leche en polvo a nivel nacional. Existen distintas organizaciones que regulan y controlan la elaboración de la leche en polvo. Una de las principales sería el Código Alimentario Argentino, que es un reglamento técnico que está en permanente actualización, que establece las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad. Mientras que el ANMAT, el INAI y el SENASA, que son los entes reguladores, controlan que se cumpla la calidad y la sanidad de los productos en base al Código Alimentario Argentino. Bueno, yo voy a hablar de la composición de la leche en polvo, donde para la elaboración de la leche en polvo se necesita leche como materia prima, y aditivos utilizados en esta es la lecitina, que funciona como emulsionante para la elaboración de leche instantánea. La producción a escala de laboratorio se toman los ensayos de calidad cuando el principal requisito de la calidad de la leche es el recuento de bacterias que no excedas, porque causarían alteraciones de calidad, sobre todo en las propiedades sensoriales del polvo. Las pruebas y el control de calidad deben realizarse en todas las fases de la cadena láctea. Podemos empezar en características organolépticas, que es aspecto. El polvo tiene que ser uniforme, sin grumos y sin sustancias extras. En sabor y olor tiene que ser agradable, no rancio, igual que la leche líquida. Y su color tiene que ser blanco virando a amarillento. Las características de composición son el contenido de la materia grasa, sólida y proteínas, que estas hacen que se clasifiquen los distintos tipos de leches en polvo. Están las características físicas y químicas, que el Código Alimentario Argentino, en el artículo 567, hace referencia a que tiene que contener solamente proteínas, azúcares, grasas y otras sustancias minerales en las mismas proporciones en la leche. La clasificación de la leche en polvo se va a basar, como dijimos anteriormente, en parte de composición. De acuerdo con el contenido de la materia grasa, la leche en polvo se clasifica en entera, mayor o igual a 26% de materia grasa, parcialmente descremada, mayor a 1,5 y menor a 26%, y descremada menor o igual a 1,5%. Esto va a variar con su humectabilidad y dispersibilidad. Se puede clasificar en si es instantánea o no. Este porcentaje es en peso. El diagrama en bloque va a ser la parte de la técnica operatoria, que por la situación sanitaria no pudimos estar presentes en el laboratorio. Por ende, lo que hicimos fue la experimentación por laboratorio casero, utilizando como materia prima leche envasada y azúcar. Va a ingresar un litro de leche, que es A, y vamos a empezar a batir o mezclar en fuego medio alto hasta que hierva. Ahí se va a evaporar agua. Esa leche va a pasar al mezclador, donde se va a estar mezclando continuamente hasta que se forme una pasta blanca espesa. De ahí se va a dejar enfriar y colocar en una bandeja haciendo bolitas, y se va a dejar reposar aproximadamente 2 horas. Esas bolitas las vamos a tomar y se van a ir desmenuzando, y con un mortero o un pulverizador vamos a ir rompiendo.
para eliminar toda la humedad posible. Si es necesario, se va a repetir varias veces este proceso. Una vez que se elimine con totalidad la humedad que posee, vamos a pasar al tamiz. En este caso, el tamiz vendría a ser un colador para poder eliminar, que sería eliminar grumos o excesos que no sean necesarios, así pueda salir como producto final la leche en polvo. Buenas tardes, yo soy Mesa Rinesi y voy a explicar lo que es la producción a nivel industrial. La producción a nivel industrial se debe realizar con sumo cuidado desde el principio a fin. Y cuando hablamos de principio nos referimos desde el que está en el tambo. Cuando la leche está recién ordeñada, esta debe ser almacenada en tanques que la mantengan refrigeradas a una temperatura de 4 a 6 grados centígrados. Se hace esto porque la misma leche tiene microorganismos que van a proliferar a una temperatura ambiente y van a afectar en las características sensoriales de la leche para posteriormente afectar en la calidad de la leche. Una vez que se recoge la parte de recolección, va un camión hasta el tambo, va a tomar una muestra de la leche para realizar un análisis. Este análisis no tiene que dar como resultado las condiciones óptimas que da la planta. Tanto el tambo como los camiones son partes que la industria lechera terceriza. El camión es un camión cisterna, el cual también se denomina camión termo, que cumple la función de que la leche se mantenga refrigerada, de que sale del tambo hasta que llega a planta. Una vez que llega a planta, la descarga de la leche, la recepción de la leche, se descarga la leche a través de las bombas. O algunas industrias simplemente lo descargan utilizando la fuerza de gravedad. El camión se debe higienizar tanto por dentro como por fuera. Luego sigue la etapa de higienización y desnatado, que corresponde a la operación unitaria de centrifugación. La higienización va a perseguir el objetivo de eliminar todas las partículas orgánicas, como ser proteínas o partículas inorgánicas provenientes del mismo suelo. Se hace esto porque si no, cuando vamos a la etapa de homogenización, se forma un sedimento, que nuevamente nos afecta en la calidad de la leche. Por otra parte, el desnatado lo que quiere es separar el exceso de grasa que se produjo por separación de la nata. Ambos procesos se realizan en una centrífuga utilizando fuerza centrífuga. Dependiendo del producto final que se vaya a elaborar, la corriente de higienización y desnatado puede o no unirse a la corriente de nata. Por otra parte, se refrigera la leche en intercambiadores de placa, que lo que hacen es mantener la leche a una temperatura de 4 grados centígrados. Posteriormente, esta se almacena nuevamente en tanques de acero inoxidable que mantienen la leche refrigerada. Este almacenamiento persigue fundamentalmente el objetivo de que no se produzca un colapso en la planta, por si en algún momento de la planta el proceso se interrumpe o hay alguna falla en un equipo. Bueno, después sigue con la operación de estandarización sigue con la etapa de estandarización que corresponde a la operación unitaria de mezclado. Esta etapa lo que hace es busca estandarizar la leche a los parámetros establecidos por los organismos reguladores. Va a utilizar mezcladoras que mezclan leche entera y leche descremada para que se obtenga el tenor graso deseado. Y esto se realiza directamente dentro de los mismos tanques de almacenamiento. Posteriormente pasa a la etapa de precalentamiento. La leche se precalienta a una temperatura de 30 grados centígrados y se la deja lista para la etapa de homogenización, la cual se lleva a cabo en un intercambiador de casco y tubo. La homogenización, por otra parte, la etapa de homogenización persigue el objetivo de evitar que la nata se separe y favorece a que la leche se distribuya, ya que cuando la nata se separa se producen unos glóbulos de grasa, el cual se reduce de 10 micras a 1 micra, haciendo pasar la nata por pequeñas ranuras a mucha presión. Después sigue el proceso de pasteurización, que fundamentalmente es elevar la leche, calentar la leche a elevadas temperaturas durante un tiempo controlado para eliminar organismos patógenos. Se hace a 72 grados centígrados durante 15 segundos y se eliminan organismos patógenos, flora microbiana y enzimas que pueden afectar las características nutritivas de la leche. Después, la etapa de concentración, fundamentalmente lo que se busca es
se hace incrementar todo lo que sea posible el contenido de extracto sólido. Este proceso se dice que es, desde el punto de vista termodinámico, es 3 veces más eficaz que la misma atomización. Se hace este proceso hasta que se llega a un 48, un 50% de extracto seco, para posteriormente secarse. Este proceso se lleva a cabo en evaporadores de película descendente de funcionamiento de múltiples efectos. Posteriormente se pasa a la etapa de secado, y el secado puede realizarse por atomización o por pulverización. El método que se utiliza actualmente en la industria es el método de atomización, y el secado por atomización se lleva a cabo en una cámara de spray, donde entra en contacto el producto atomizado en forma de partículas finas con una corriente de aire caliente que circula en contracorriente, logrando así eliminar toda la humedad superficial y sin afectar la estructura, sin afectar la calidad física, sin afectar la estructura físico-química de la leche. De tal forma que eliminemos el agua. Una vez que se elimina el agua, una vez que se obtuvo lo que se quería, esta va a pasar a un vidrio fluidificador, que esta ajusta la humedad del contenido que se requiere, que es un contenido del 6% de humedad. Este lo hace recuperando el vidrio fluidificador mezcla esta corriente con una corriente de finos recuperados, es lo que recupera el ciclón en la parte, que es lo que recupera los ciclones en la parte arriba, que son ciclones, la cámara de spray tiene ciclones arriba que lo recuperan y lo mandan al vidrio al que se perdieron, lo mandan al vidrio fluidificador, y se convierte en un polvo instantáneo, para posteriormente ser almacenada, y en ese almacenamiento lo que se hace es, se controlan las variables de temperatura, humedad y oxígeno, para que la leche no pierda la calidad, y posteriormente se fracciona y se larga a los mercados. Como conclusión, nosotros decimos que este trabajo nos permitió conocer cómo es el proceso desde el laboratorio, la industria y los controles de calidad y organismos que la regulan. También es un importante producto en nuestro país, ya que representa el 4% de la producción, ya que nos representa, está en el 4º nivel de producción a nivel mundial, y es un producto básico e indispensable para la mesa de todos los argentinos. Bueno, por favor, vuelvan a donde está el diagrama de flujo industrial, ¿no es cierto? Sí. Ahí. Bueno, algún comentario, ¿no es cierto? En primer lugar, el diagrama que tiene acá es una bomba, ¿no es cierto? No una centrífuga. No sé cuál aplicación han usado. Y en cuanto al tanque de homogenización, en realidad la homogenización que se realiza sobre la leche no es en un tanque, sino que es en un equipo como el que han mencionado ustedes, que tiene perforaciones muy chiquititas que hacen que los glóbulos grasos se rompan en partes. Entonces, digamos, a veces el nombre confunde, porque estamos acostumbrados a homogeneizar como mezclar, digamos, cuando en realidad esto es, digamos, romper los glóbulos grasos. Entonces, un equipo completamente distinto al que ustedes han puesto acá. Bueno, gracias, profe, por la corrección. Bueno. Bien, entonces, no sé si tienen los compañeros alguna pregunta, si no, seguimos. Profe, antes de empezar el PowerPoint, ¿quiere que arreglemos el diagrama? Sí, por favor. Si pueden arreglarlo, mejor. Sí, profe. No hay problema. Pues está el grupo 16 ahora. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. ¿Compartimos nada más? Sí. Sí, compartan nomás. Buenas tardes a todos. Nosotras somos la comisión 16.
compuesta por las alumnas Voz Gabriela Sofía y Fernández Cora Agustina. Nuestro trabajo integrador es el tema taninos y vamos a pasar a su posterior explicación. Profe, estoy teniendo problemas, no me corre la filmina. Lo dejo en compartir el Power y lo saco de modo presentación. Sí, sí, sí. Sacar la opción de compartir y volver a empezar. Pero fue una consulta antes que empiecen a exponer nuestras compañeras. ¿Cuándo veríamos la nota de la exposición o es la nota total del TFI que nos dan cuando nos corrigen? No, además de las notas del TFI le ponemos otra nota de la presentación y después hacemos una nota. Perfecto. ¿Eso nos mandan ustedes después? Y al final les presentamos la tabla completa con los resultados de los parciales y demás. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Se ve, profe? Sí, se ve, pero no en modo presentación. Bueno. Bueno, procedo a la explicación de nuestro trabajo integrador. ¿Qué son los taninos? El tanino es una sustancia orgánica, un polímero complejo, es decir, que va a tener, es una sustancia que se lo puede denominar como un polifenol, que va a tener varios núcleos, de la cual se conoce como una ecuación o función de tanino común, ya que es un polímero complejo y no se puede identificar todavía su función exacta. La función sería 14 carbonos, 14 hidrógenos y 11 oxígenos. Está presente en la corteza de algunos árboles y en el interior de algunos frutos. También se puede encontrar tanino en las hojas y hablando del interior de los frutos nos referimos a las semillas. Los taninos tienen una clasificación bastante simple, pueden ser taninos condensados o taninos hidrolizables. En nuestro trabajo integrador, nosotros nos centramos en la obtención, tanto en el laboratorio como en la industrial, de taninos condensados. Los taninos condensados son polímeros de un flavonoide llamado anticionadina. Estos son comunes de encontrar en la madera de plantas leñosas. Esto es así ya que se encuentra en el duramen de la madera. Nosotros llamamos duramen a un corte en disco transversal de lo que sería el tronco, sacando la corteza el centro. Eso sería para nosotros el duramen. Y también los taninos hidrolizables, que son polímeros heterogéneos formados por ácidos fenólicos, en particular por ácido gálico y azúcares simples. Las propiedades de los taninos. Como pueden observar, son varias, de la que nosotros vamos a hacer un hincapié es en su hidrosolubilidad con el agua, y vamos a explotar mucho esta cualidad. También posee un poder reductor, el cual nos va a ayudar a identificarlo y cualificarlo más adelante. Como todos sabemos, tiene un olor característico con un sabor amargo. Este sabor se puede reconocer, por ejemplo, en una fruta inmadura, cuando nosotros sentimos sequedad, amargor o aspereza. Por ejemplo, también cuando nosotros sentimos una sustancia que da como sequedad, también podemos hablar de la presencia de taninos.
Su color va desde un amarillo claro hasta un castaño oscuro. Este color va a depender de qué tan oxidado esté la concentración de tanino obtenido. Esta es una de las propiedades y cualidades que va a tener, por ejemplo, una principal atención en la industria curtiembre y en la industria textil, ya que si queremos tener un color más amarillo o anaranjado, vamos a tener que cuidar mucho de que no se oxide el tanino. Son sustancias amorfas, es decir, no tienen una unidad compleja o determinante de partículas. Es muy combinable con proteínas, lo cual ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con la industria curtiembre, ya que reacciona con las proteínas de colágeno presentes en las pieles, aumentando la resistencia al calor. También disminuye la putrefacción de las pieles y disminuye el ataque de microbios en las mismas. También precipita con hierro y otros metales, lo cual es de mucha ayuda en la industria. Y algo a tener en cuenta es, como se dijo anteriormente, que las soluciones de tanino expuestas al aire absorben el oxígeno oxidándose, tomando rápidamente los tintes oscuros y perdiendo parcialmente algunas cualidades curtiembres. En los usos y aplicaciones de la industria, como ya se dijo, es en la industria curtiembre una de sus principales y la industria textil. Después tenemos en la industria de la cerámica, en el tratamiento de aguas, la enología y el tratamiento de aguas se debe a su clarificación de las mismas. En la industria de la medicina se debe a su cualidad agente y antiinflamatoria. Y en la fabricación de plásticos y adhesivos se debe a que es un polímero complejo de cadena larga. Bueno, ahora vamos a pasar a la exposición de la extracción de tanino en laboratorio. Cabe aclarar que nosotras como grupo no hicimos el proceso en tal, sino que nos vamos a valer de conclusiones y observaciones que vimos en trabajos que sí se realizaron. Tenemos dos objetivos, uno principal y uno específico. Nuestro objetivo principal era producir y obtener tanino para luego poder calcular el rendimiento de la extracción. Y nuestro objetivo específico era identificar mediante análisis de cuantificación y cualificación si habíamos obtenido tanino y si era un tanino hidrolizable o un tanino condensado. Nuestro procedimiento experimental va a tener como materia prima el duramen, que ya se explicó que es una parte transversal, es la parte interna de la madera de un corte transversal, y se va a utilizar para su extracción el agua, ya que es una sustancia hidrolizable. Como se puede ver en el diagrama del proceso, estas iban a ser las operaciones que que se iban a realizar si podíamos hacer la práctica. En la corriente B entra el duramen, nuestra materia prima, pasa a la operación de molienda, la cual se iba a realizar con un mortero y un pillón, hasta obtener una madera molida o un duramen molido, el cual es la corriente C, que va a entrar a la extracción. En la extracción también se adiciona agua, un gran volumen de agua, el cual posteriormente se va a tratar de ir eliminando secuencialmente. En la extracción más o menos tenemos una duración de 7 horas, ya que nosotros íbamos a llevar a ebullición la mezcla de duramen macerado más agua durante unas 6 horas y después lo íbamos a dejar reposar en temperatura ambiente.
Este jugo tánico macerado va a pasar a una concentración de la cual vamos a tratar de bajar el volumen de agua, aunque sea una mitad, lo mínimo que queremos del volumen principal que habíamos obtenido. De la concentración vamos a obtener dos corrientes, la corriente F, que va a ser el jugo tánico concentrado, más impurezas. Lo que nosotros llamamos impurezas en este sentido sería la madera molida agotada, de la cual ya no podemos extraer tanino, y la corriente E, que sería el vapor de agua, que sería la eliminación de volumen de agua en este caso. De la corriente F va a pasar a una filtración, la cual vamos a eliminar las impurezas, que son la corriente que se muestra en la corriente G, que es nuestra madera agotada, y vamos a obtener también de la filtración una solución tánica filtrada, la cual va a proceder a un secado, en la cual finaliza la obtención del tanino, en la cual vamos a obtener un tanino en polvo y los vaos del secado. Con los taninos en polvo y la masa del duramen inicial, y vamos a calcular el rendimiento del proceso. Este rendimiento se iba a dar por el cociente entre la masa del producto obtenido, que en este caso sería una incógnita ya que no se realizó, sobre la masa de la materia prima por 100. Ahora mi compañera va a pasar a explicar los ensayos cuantitativos y cualitativos. Bien, para la identificación de taninos se pueden realizar análisis de cuantificación. No te escuchamos bien. ¿Ahí se me escucha bien? Bajito. No sé si podés mejorar. ¿Ahora, profe? Ahora está mejor. Se escucha un poco mejor, sí. Bueno, para la identificación de taninos se pueden realizar análisis de cuantificación y cualificación. El análisis de cuantificación, uno de los métodos utilizados es el método de Folin-Denis, que es un ensayo cuantitativo en el cual se utiliza un patrón y reacciones químicas usado para la determinación de antioxidantes fenólicos y polifenólicos. Como se dijo al principio, los taninos son polifenólicos, entonces por esto se puede realizar este método. Otro es el análisis de cualificación. En este análisis cualitativo es un ensayo que se realiza con una extracción acuosa en caliente de gramos de muestra y con mililitros de agua. Esto se lleva a ebullición por unos minutos, luego se filtra y se compara la presencia de taninos con cloruro férrico. Al adicionar el cloruro férrico, este debería indicar la presencia de un precipitado verde oscuro. Este precipitado verde oscuro nos va a indicar que es un tanino condensado. Pasamos. Bien, para la extracción del tanino a escala industrial, la extracción de tanino a escala industrial se ha perfeccionado a lo largo de los años, agregando nuevas fases para optimizar el rendimiento de la extracción. Nosotros vamos a explicar el procedimiento industrial de autoclave, que es un método que se utiliza actualmente en la industria. Bien, entonces, este proceso consiste en la recolección de la materia prima, la molienda, la extracción, la evaporación, la purificación y por último el secado, donde se obtiene el tanino en polvo. En el diagrama de bloques no desplegamos. Bien, entonces como dijimos, el proceso de obtención comienza con la molienda, que la molienda consiste en triturar el duramen, esto es después de que ya se recolectó la materia prima, que en nuestro caso es el duramen. Consiste en triturar el duramen hasta la obtención de virutas o astillas. Esto va a pasar a la extracción. En la extracción es
en donde las astillas obtenidas en la molienda se cargan en autoclaves. Los autoclaves son recipientes grandes con agua caliente, entonces en la extracción vamos a tener una corriente de entrada de agua, en la cual va a salir solución de taninos con impurezas, y extracto sólido, que es nuestra madera agotada. Esto va a pasar una evaporación, donde se obtiene un concentrado de tanino y vapor de agua. En la purificación, el tanino se purifica y se procesa de acuerdo a su destino final. Luego, por último, esto pasa a un secado. El secado por atomización es el procedimiento final, que consiste en adicionar calor a la solución para obtener el tanino en polvo y bajo concentrado de agua. Bien. En el diagrama de flujo, podemos ver, una vez que se recolecta la materia prima, pasa una molienda. En la molienda se obtiene el acerrín de nuestra materia, como se explicó anteriormente en el diagrama de bloque. Esto va a pasar a un depósito de acerrín, que luego, que sale del depósito de acerrín, va a ir depositado en autoclaves. El autoclave es donde se va a obtener el extracto tánico. Este líquido se va a obtener el extracto tánico por un lado, y por otro lado el desecho de acerrín, que por ahora eso no nos interesa. El extracto tánico va a ser depositado en un depósito para luego pasar a un evaporador, en donde se obtiene el tanino concentrado con virutas. Luego esto va a pasar a un decantador, en donde acá se va a eliminar la madera agotada del tanino, y de ahí va a pasar a un secador por atomización, donde se obtiene el tanino en polvo para luego ser comercializado. Entonces, las operaciones unitarias que se pudieron reconocer en nuestro proceso fueron el secado, la evaporación y la extracción. Y eso es todo. Ahí tenemos la bibliografía utilizada. Bueno, está bien, alguna observación nomás en el diagrama de flujo deberían haber agregado a las otras corrientes que están, ¿no es cierto? Porque tienen solamente las corrientes principales. Entonces, ustedes tienen evaporadores donde se elimina una parte del agua, ¿no es cierto? Tiene secado, que tampoco aparecen las corrientes que salen, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa en otros equipos. Sí. Esa observación, ¿no? Ah, ok, pero le agregamos eso entonces. Por favor. Bueno, entonces sigue el grupo siguiente, que es el grupo 1. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Buenas noches. Nosotros somos el grupo 1 y nuestro trabajo final es sobre la soda Solvay. Los integrantes son Acosta Ocanto Fiorella, Dure Fernando, quien les habla, Ocampo Lapchuk Paloma y Pogonza Rosela. Bien, en principio vamos a introducir qué es y para qué se le utiliza al carbonato de sodio. Es una sal de sodio que por lo general se presenta en forma de polvo cristalino blanco. Es una base alcalina fuerte que se puede extraer de las cenizas de muchas plantas. Y bueno, es por ello que se la conoce como ceniza sódica. Se la puede utilizar como fundente, como materia prima o en las industrias. Como fundente en la fabricación de vidrio para envases, cristalería, fibras aislantes, etc. Como materia prima en la saponificación de los ácidos grasos, en la fabricación de detergentes, jabones, limpiadores, productos industriales. Y en las industrias para suministrar alcalinidad y como agente neutralizador en tratamiento de aguas, fabricación de papel, textiles, etc. En cuanto a la normativa de regulación, en la ADMAT se lo toma como aditivo
y solo puede ser agregado a los alimentos indicados en el Código Alimentario Argentino, donde se lo usa como regulador de la acidez de los alimentos. En cuanto a la cantidad autorizada, es la mínima necesaria para lograr el efecto deseado, y estos valores reducen al mínimo cualquier tipo de peligro para la salud de los consumidores. Y en cuanto a la rotulación, todo producto que contenga aditivos debe indicarlo en la lista de ingredientes, como así también su función principal y su nombre completo o su código. A escala de laboratorio, el proceso de obtención de carbonato de sodio se da a través de la descomposición por calor del bicarbonato de sodio. En primer lugar, se coloca el bicarbonato en una placa metálica y se lo calienta en un horno por 1 hora aproximadamente. Entonces el bicarbonato empieza a romperse en carbonato de sodio, dióxido de carbono en forma de vapor y agua también en forma de vapor. Se retira el producto y se lo guarda en un frasco herméticamente, ya que es muy absorbente. Para comprobar la formación de carbonato de sodio se lo compara con el bicarbonato, ya que el carbonato de sodio presenta cristales más grandes y una coloración marrón. Pasa nomás. En el proceso Leblanc, bien, en este proceso se trata el cloruro de sodio, es una forma de obtención de carbonato de sodio, y se trata el cloruro de sodio con ácido sulfúrico en el proceso Mannheim. Esta reacción produce sulfato de sodio, que también se lo conoce como torta de sal, y cloruro de hidrógeno. Es la primera reacción que tenemos en la diapositiva. Esta reacción en realidad fue descubierta por el químico Carl Wilhelm, y Leblanc aporta el segundo paso en el que se redujo una mezcla de sulfato de sodio y la piedra caliza triturada, que sería el carbonato de calcio, calentado con carbón. Esta conversión consta de 2 partes. En la primera etapa se da la reacción carbotérmica, por la cual el carbón reduce el sulfato a sulfuro. Después está la segunda etapa, que da lugar a la reacción para producir carbonato de sodio y sulfuro de calcio, que sería en la diapositiva anterior, sería la segunda reacción. Esta mezcla se llama ceniza negra. La ceniza de sosa se extrae de la ceniza negra con agua, y la evaporación de este extracto produce carbonato de sodio sólido. Este proceso se denominó lixiviación. Pasa nomás. Bueno, y este es el diagrama de bloque del proceso Leblanc anteriormente. Hola, yo voy a hablar del proceso Solvay. A fines del siglo XIX, el método Leblanc poseía muchas ventajas. Entre estas, era muy contaminante y exigía un coste energético muy elevado. Todo esto obligó a idear nuevos métodos para la obtención del carbonato de sodio, que sea más barata y menos contaminante. La solución a este problema fue lograda por el método Solvay, que con este proceso se logró que sea mucho más económico y con materiales fácilmente disponibles. El proceso Solvay se lleva a cabo mediante una serie de procesos parciales por disoluciones, en donde los productos obtenidos de las reacciones intermedias se reciclan nuevamente en el proceso. Todo ello hace que requiera un consumo energético relativamente bajo en comparación con el método Leblanc. Las materias primas utilizadas a escala industrial en este proceso son la salmuera, que es una solución saturada en cloruro de sodio. Esta solución proporciona los iones de sodio para la obtención de la soda Solvay. Luego tenemos la piedra caliza o el carbonato de calcio.
Esta proporciona los iones de sodio al carbonato. Luego tenemos el amoníaco. Este se introduce en el proceso por reciclado o por pérdida del mismo en el producto. La fabricación del carbonato de sodio mediante el proceso Solvay implica muchas reacciones, pero las partes importantes o principales del proceso incluyen la purificación de la salmuera, la formación del bicarbonato de sodio y el carbonato de sodio, seguidamente la recuperación del amoníaco. Desde el punto de vista global, el método Solvay tiene por objetivo lograr la reacción entre el cloruro de sodio y el carbonato de calcio, ya que estas materias primas son muy baratas y abundantes. En este proceso en sí no es posible realizarse directamente en disoluciones, ya que la insolubilidad del carbonato de calcio desplazaría el equilibrio de dicha reacción hacia la izquierda. Por esto fue necesario idear una serie de reacciones intermedias en dicho proceso. En primer lugar, la salmuera se satura con amoníaco, luego el dióxido de carbono, que proviene de la descomposición del carbonato de calcio, reacciona con la salmuera saturada de amoníaco. Todo ello para producir bicarbonato de amonio, bicarbonato de sodio y cloruro de amonio. El bicarbonato de sodio se calefacciona para producir la soda Solvay. En este paso se produce dióxido de carbono, que luego se recicla en el proceso para reaccionar con la salmuera de amonio, mientras que el cloruro de amonio reacciona con el óxido de calcio para reciclar el amoníaco. En el diagrama de bloque podemos observar que las reacciones para que el proceso se lleve a cabo constituye casi en su totalidad de un ciclo cerrado, con las únicas entradas y salidas de los compuestos indicados. Con esto podemos considerar a escala global al proceso Solvay como el tratamiento de la disolución acuosa de la salmuera amoniacal con dióxido de carbono, en donde los productos de los procesos intermedios se reciclan o se emplean en el siguiente proceso. La instalación del método Solvay cuenta con 4 pilares, que son la columna de saturación, la columna de carbonatación, la columna recuperadora de amoníaco y los hornos de calcinación. La columna de saturación cuenta con una columna de adsorción de platos, donde el amoníaco se absorbe en la disolución saturada de cloruro de sodio. El cloruro de sodio ingresa por la parte superior de la columna, mientras que el amoníaco por la parte inferior, obteniendo así una composición de salmuera amoniacal. A esta salmuera se le agrega el amoníaco diluido en agua, que es obtenido de la columna de recuperación, haciendo que la solución de cloruro de sodio se diluya, por lo que luego tiene que pasar por un lecho de cloruro de sodio para saturarse. En la columna de carbonatación es donde el bicarbonato de amonio reacciona con el cloruro de sodio para dar lugar al bicarbonato de sodio y al cloruro de amonio. Esta disolución se sobresatura y el bicarbonato precipita, por lo que se lo puede obtener por la parte de abajo de la columna. Además, aparece el cloruro de amonio en la misma proporción que el bicarbonato, haciendo que precipite el cloruro de sodio que no haya reaccionado. En esta columna hay 2 entradas de dióxido de carbono, una concentrada que entra en la parte inferior y otra diluida que entra a la mitad de la columna. Y por la parte superior de la columna se retira el dióxido de carbono que no haya sido absorbido, como también los gases de combustión. Y la suspensión obtenida en el fondo pasa por un filtro, donde se separa el sólido de la disolución. Este sólido pasa a un horno, mientras que la solución ingresa a la columna de recuperación de amoníaco. Bien, la columna reparadora. Bueno, en esta columna se da la desorción para la recuperación del amoníaco. El objetivo es liberar el amoníaco del bicarbonato, entonces
la columna se calienta, dando lugar a la reacción que, bueno, que vamos a ver ahí, que estamos viendo en la diapositiva. Y para disolver el amoníaco que se encuentra en forma de cloruro, se usa el hidróxido de calcio. Por debajo de la columna se introduce vapor para arrastrar el amoníaco. Luego sale agua más amoníaco por la parte superior. Esto se introduce a la columna de saturación, obteniendo así por la parte inferior cloruro de sodio que no ha precipitado y cloruro de calcio como subproducto. Bien, en el cuarto pilar, que son los hornos de calcinación, tenemos dos. En el primero, que es en el cual se descompone el bicarbonato de sodio, como este no se descompone muy rápidamente, lo calentamos en un horno y así aumentamos la velocidad de reacción. Este se rompe en carbonato de sodio, dióxido de carbono, el cual es el que justamente se introduce a la columna de carbonatación de la cual habló mi compañera, y agua. En el siguiente horno, que es en la descomposición de carbonato de calcio, este se descompone a más de 1000 grados Celsius, por lo que se utilizan gases de la combustión de la quema de coque para así llegar a esas altas temperaturas. La cantidad de dióxido de carbono, que es mayor a la cantidad obtenida en el proceso anterior, se introduce también en la columna de carbonatación. Luego, la cal viva se apaga con agua, obteniendo hidróxido de calcio, el cual se usa en la columna recuperadora de amoníaco, como mencionó mi compañera. En la ingeniería se desarrollaron muchos tipos de hornos para distintos tipos de calizas, en los que podemos dividirlos en hornos horizontales y verticales. En este caso, en el carbonato de calcio, se utiliza una vertical, como se ve en la imagen, y requiere de ciertas condiciones. En principio, la piedra debe ser calentada hasta la temperatura de disociación de los carbonatos. En segundo, el piso térmico debe ser mantenido durante un cierto lapso de tiempo. Y en tercer lugar, el gas carbónico que se genera a partir de la disociación debe ser removido de la zona donde se genera. Como podemos ver, por último acá está el diagrama de flujo en su totalidad, en la cual podemos ver los distintos pilares y eso. Ahí está la bibliografía. Bueno, ¿en la Argentina se produce o no? Sí, profe, en Río Negro había una imagen que yo había puesto, creo que es el principio de la diapositiva, o al final, una de las dos. Al principio. Al principio. Sí, esa es una industria que está acá en Argentina. Perdón que no la nombré antes. No, está bien, pero simplemente como para que... Sí, bien, es Río Negro, si mal no me acuerdo. sí. Bueno, está buena la presentación, muy buenas las imágenes también. Así que está bien, muy bien el trabajo de ustedes. Bueno, seguimos entonces con el grupo 8. ¿Está el grupo 8? Hola, profe, sí, estoy esperando a que mi compañero comparte las ferminas. Bueno. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. Ahí está, disculpe. Ahí comparto.
Bueno, profe, nosotros somos los alumnos Morales Lucas y Fernández Alcira Neir, que es la que está hablando, y vamos a presentar la elaboración de harinas de huesos. ¿Puedes continuar con correr la filmina? Sí, si puedes ponerla en modo presentación, mejor. Está en modo presentación. Espere. No, está en modo... Bueno. Sí, poner en la segunda filmina para continuar con ¿No cambia? la exposición. Sí, por favor. Ya cambié la filmina. Bueno, ¿cómo se compone la harina de huesos? La harina de huesos es una fuente rica en 52 minerales, en los cuales se destaca el potasio, fósforo y el calcio. Por sus propiedades y nutrientes, puede utilizarse en la alimentación animal, como los productos de alimentos balanceados y también como en los cultivos, dado que es un excelente fertilizante orgánico, además porque estos minerales son sumamente importantes para fortificar el suelo y hacer que los vegetales crezcan adecuadamente. La harina de huesos es un compuesto formado por huesos animales y productos de desechos. Se utiliza como fertilizante orgánico en plantas y suplemento nutritivo para animales. También se emplea como fuente de fósforo y proteína. Las pautas de seguridad a la hora de elaborar la harina de huesos. ¿Cambiaste la filmina? Sí, sí. No, está en la presentación inicial. Porque no me cambia, digamos, no aparece en la pantalla que va cambiando. Estás en la 1. Sí, claro, en la Es presentación. que no se ve, yo cambio, pero se ve que ustedes no ven. A ver. Espera. La presentación, digamos. Ahí está. Las pautas de seguridad a la hora de elaborar la harina de huesos, la identificación de la sustancia o la mezcla, que es harina de huesos, identificación de peligros como peligros físicos y químicos, es cuando el producto no es combustible, pero a elevadas temperaturas puede desprenderse humos que contienen óxidos de nitrógeno. Contacto con la piel es cuando el contacto prolongado puede causar alguna irritación, contacto con los ojos, que puede causar alguna irritación también. En la ingestión de pequeñas cantidades no es probable que tenga efectos tóxicos, pero en grandes cantidades sí. Fuego y calentamiento, las inhalaciones de gases que se descomponen, de descomposición, perdón, pueden causar efectos permanentes en los pulmones, peligros para el medio ambiente, que pueden ser grandes derrames y pueden causar impacto ambiental adverso como eutrofización en las aguas superficiales. En los primeros auxilios van a ver la inhalación, que sería la otra filmina. No. ¿Se ve? Los primeros, no está en la misma filmina los primeros auxilios. La inhalación, que es cuando al retirar la persona afectada del foco de emisión de polvo, buscar atención médica si es que fuese necesaria. En ingestión, no provocar el vómito. Si la persona está consciente, lavar la boca con agua y darle líquido como agua y leche lentamente en la medida que lo pueda beber. Contacto con la piel es lavar la zona afectada con agua abundante y jabón. Contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos con una solución de lavado ocular o con agua normal y limpiar al menos 15 minutos incluso detrás de los párpados. La medida de lucha contra incendios, no hay restricciones en el tipo de extintor que se pueda ser usado y se puede utilizar agua si es compatible con el material que arde. Las medidas en caso de vertido individual, las precauciones personales, el equipo de protección y procedimiento de emergencia, evitar caminar sobre el producto derramado. Las precauciones relativas al medio ambiente La manipulación y almacenamiento. Precauciones para la manipulación segura es evitar la excesiva generación de polvo, evitar la contaminación de combustible y materiales incompatibles, evitar la exposición innecesaria a la atmósfera para evitar la captación de la humedad. Cuando se manipula el producto durante largos periodos de utilizar el equipo,
Debe utilizar, perdón, el equipo de personal apropiado, por ejemplo, los guantes, las condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibilidades incompatibles, es almacenar, perdón, el cumplimiento de los reglamentos nacionales y locales, colocar lejos de fuentes de calor o fuego, mantener lejos de materiales combustibles y sustancias mencionadas, y en el campo asegurarse de que el abono no se almacena cerca de heno, paja o granos de aceite diésel. Controles de exposición y protección individual. Los controles de la exposición son medidas de la ingeniería y controles higiénicos, es disponer de agua corriente fresca abundante para los lavados en caso de contacto con la piel y ojos, disponer de ventilación donde sea necesario durante la manipulación, no se come, no se bebe o fume, lavarse las manos después de manipular el producto o antes de comer, beber o fumar, y utilizar el lavado al finalizar la jornada laboral. La protección individual de ojos, usar gafas de seguridad con protectores laterales o gafas panorámicas según el riesgo. En la piel y cuerpo, la ropa de trabajo. En manos, usar guantes adecuados para manipular el producto durante largos periodos de tiempo. En la respiración, si hay altas concentraciones de polvo, usar, digamos, la ventilación. Si la ventilación es insuficiente, usar equipos de respiración apropiados. Métodos de elaboración. Sería la siguiente, Filmina. La harina de huesos es un producto muy fácil de obtener sin necesidad de tener un nivel industrial, incluso lo podemos realizar desde el domicilio, y en esta oportunidad lo trabajaremos desde el laboratorio para obtener un producto controlado. El primer método de elaboración es el lavado de la materia prima. Los huesos seleccionados para la producción se obtendrán a partir de restos de comidas. Se le removerá por completo la proteína que pueda haber quedado, como por ejemplo la carne y grasas, y se lo limpiará con una solución de agua con detergente para extraer cualquier tipo de grasa, y si es necesario se lo pondrá con agua a hervir para remover lo que haya quedado de la grasa en el hueso. Se lo enjuaga con agua destilada y lo dejamos secar sobre una tela en una zona aireada para su utilización. El segundo paso es la calcinación, que es un proceso en el que se calienta una sustancia a altas temperaturas para provocar la descomposición y eliminación de productos volátiles contenidos en ella. Para esta experiencia, los productos que se eliminarán son dióxido de carbono y agua. Y el último método es la trituración, que es el proceso en el cual se reduce de manera mecánica el tamaño de las partículas de una sustancia. Esta trituración se puede realizar por medio de un mortero o pilón. Los materiales que se utilizan es el mechero, el vaso precipitado de 500 mililitros, el mortero y pilón, crisol de porcelana, la varilla de vidrio, pinza de metal, la balanza granataria, la mufla y un tamiz de malla de talle 16. Ahora mi compañero va a explicar la segunda parte del trabajo. Bueno, acá tenemos el diagrama en bloques del proceso. Para la producción a escala de laboratorio se hace un lavado, se hace una selección primero de los huesos, en este caso huesos de pollo, se los lava con agua y detergente para eliminar cualquier rastro de grasa o de piel que pueda contener. Se lo lava, se lo enjuaga con agua destilada y se lo deja secar a temperatura ambiente en una habitación aireada. Luego de esto, se lo pasa a un mortero con pilón, donde se hace la trituración de las partículas hasta que tengan un tamaño más o menos de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, para saber si son el tamaño ideal. Usamos el tamiz, en este caso malla 16, que es de 0,99 milímetros. Una vez que obtenemos una cantidad más o menos de 5 gramos de hueso triturado, lo colocamos en el crisol de porcelana y lo llevamos a la mufla. La mufla tiene que estar a 600 grados. La colocamos, cerramos la mufla, prendemos y tiene que estar a 600 grados por aproximadamente 2 horas. Luego de 2 horas se apaga la mufla, se retira
se retira el crisol con las pinzas de metal y se deja enfriar. Luego se pesa el crisol y luego se hace un cálculo de rendimiento para ver cuánta materia quedó, digamos. Luego, para almacenar esto, se utiliza un recipiente cerrado, puede ser de forma indistinta un recipiente de vidrio o vidrio opaco. Tiene que estar lejos de fuente de luz, tiene que ser una temperatura menor de 28 grados centígrados y de una humedad baja de 8 a 10%, todo esto para evitar el riesgo de proliferación de bacterias y hongos. Bueno, el control de calidad de la muestra consta básicamente de un análisis físico-químico en donde se determina en la proporción de minerales que va a tener esta muestra de harina de hueso, en este caso, como se usa para fertilizantes, digamos, para abonos de las plantas, tiene que tener aproximadamente un 34% de calcio y un 16% de fósforo. Esto en porcentaje de peso en peso. Bueno, en la producción industrial tenemos básicamente dos métodos. Por un lado el método tradicional, que consta de un horno de barro, donde se usa leña o carbón como combustible. En estos hornos de barro las temperaturas también suelen llegar entre 600 a 700 grados centígrados. Y también tenemos el método moderno, que es el que vamos a explicar, que consta básicamente de un horno rotatorio y el combustible que se usa es en gas. Bueno, acá tenemos una muestra de tres de las maquinarias principales que que se van a usar para la elaboración de la harina de hueso. Por un lado el horno rotatorio. Este más o menos tiene un largo de 2,2 metros y un diámetro de 1,60 m. Consta de una válvula electrónica para el paso del combustible, del gas. Y como vemos tiene una cierta inclinación que permite que en los gases que se producen por la calcinación se vayan escapando por uno de los extremos, por el que está más, digamos, hacia arriba, la zona más inclinada. Luego tenemos un molino de bolas. Lo que hace va a ser triturar o disminuir el tamaño de las cenizas que salen del horno. Se reduce el tamaño y de los posibles grumos que queden de la ceniza, y que este molino de bolas consta de unas esferas que pueden ser de acero o acero inoxidable dentro, que hacen que por impacto y por fricción hacen que disminuya el tamaño de las partículas. Por el otro lado tenemos una máquina sacada que lo que hace es empaquetar, digamos, las cantidades de harina. Bueno, acá tenemos el diagrama de flujo. Primero que nada, se recibe los huesos. Generalmente un camión con tolva es el que va a traer los huesos hacia la fábrica. Ahí tenemos un ejemplo de cómo es una tolva que sirve para dosificar las muestras, las cantidades, de material. Luego de esta tolva, en el hueso, que puede ser tanto de vacunos como de cerdos o de pollos, va a pasar a través de un tornillo helicoidal. Este va a llevar la materia hasta el horno. Acá es donde está calcinado, aproximadamente 1 hora, 2 horas también. Luego de este horno se lo traslada, puede ser en carretilla, hasta un galpón o en un área especial de la fábrica, y se lo deja durante un día en la temperatura ambiente. Luego de un día también se lo transporta en carretillas hasta el molino de bolas, donde se hace el proceso de molienda de la harina, de las cenizas que quedaron. Una vez de ahí se descargan, se transportan hasta la máquina de sacado, donde se pesan, luego se ensacan y se pesan en una báscula. Y depende de la cantidad que requiera el cliente, puede ser de bolsas de 5 kilos, de 10 kilos, de 40 kilos. Esto se usa una báscula industrial para hacer el peso, y luego de eso ya se tiene el producto final.
tengo que hacer una aclaración que también acá en la parte industrial se hace saca una muestra y se hace un análisis de cada muestra para ver si cumple con los requisitos del cliente y con los requisitos del código alimentario, ¿no es cierto? Pero acá, digamos, evitamos esa parte y lo tratamos de hacer más genérico, digamos, al proceso de producción industrial. Bueno, y eso sería todo. Acá está la bibliografía. Bueno, lo que ustedes hacen es una harina de hueso que está totalmente libre de carne, ¿no es cierto? ¿Y eso se hace acá en la zona o no? Que yo sepa, no. Realmente no. Acá en Argentina no sé en qué lugar específicamente se produce, pero... Bueno, correcto. Entonces, no, le preguntaba porque acá hay digamos, una planta que procesa los restos de animales, pero no es de esas características de lo que han desarrollado ustedes, no sé. Ah, ¿y cómo es? Hace la harina completa de huesos y de la carne, podemos decir. Ah, claro, harina, Todo huesos y completo carne. y queda una harina de carne y de hueso, que es lo que normalmente se utiliza en alimentos balanceados. Ah, sí, sí, para alimentación, sí. Bueno, es que como hay bibliografía, pero como mezcla harina de carne y hueso, harina de hueso, entonces no tratamos de hacerlo genérico. La verdad no sabía que era Bueno, de esa forma se producía, pero bueno. bueno, está bien lo que han hecho, digamos. Bueno, pueden dejar de Bueno, compartir en todos. sí, sí, sí. ¿Y el grupo 12? Estamos con Sí, tiempo. profe. Sí, ahí pongo para compartir. Ahí ven bien. Sí. A ver si lo puedo girar así. Bueno, nosotros somos el grupo 12, yo soy Sofía y mi compañero es Nicolás y le vamos a hablar del biogás. Bueno, el biogás es un combustible que se produce por la degradación de materia orgánica en un ambiente que esté sin oxígeno, o sea, anaeróbico. Está conformado por una mezcla de gases, principalmente está compuesto por metano y por dióxido de carbono, pero también dependiendo del tipo de sustrato del que partió, digamos, puede también contener amoníaco, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos. Como materia prima se puede utilizar, digamos, cualquier excremento de animal, aguas residuales que sean industriales o que sean de productos orgánicos, verduras, frutas, lácteos, carnes, todo lo que sea producto orgánico, digamos. Bueno, para aprovechar los gases resultantes de la degradación, es necesario contar con una planta en la que se pueda almacenar los residuos y dejar que las bacterias trabajen. Esto se puede realizar en plantas específicas para biogás o también en complejos que sean para la gestión de residuos. Cualquiera fuese, digamos, el caso que estemos trabajando, tienen, digamos, funciones que son similares, son básicas. Entre ellas tenemos los receptores, que son los lugares donde se recibe y se almacena la biomasa, digamos que puede proceder, por ejemplo, de vertederos o de alguna granja, si estamos hablando de excremento animal, ¿no? Bueno, cada planta normalmente trabaja con un tipo solamente de biomateria, digamos, pero se está estudiando qué combinación es mejor para obtener más energía, más biogás, digamos. Bueno, después tenemos los fermentadores o los biodigestores. Acá es donde se produce, digamos, el biogás en sí, de donde la materia pasa de estado sólido a gaseoso. El sustrato se introduce en estos dispositivos y estos actúan como una especie de cámara, no tienen oxígeno ni luz, entonces las bacterias pueden actuar, se lo va moviendo, está en constante movimiento y también se mantiene una temperatura aproximada de 40 grados. Estos biodigestores pueden ser continuos o discontinuos. Son continuos, podemos extraer e ingresar materia todo el tiempo para no parar la producción.
Una vez que termina lo que es la biodigestión, se obtiene por un lado biogás y por otro lado también tenemos el subproducto que es el digestato, que se puede usar como fertilizante, entonces aprovechamos todo, digamos. Bueno, después tenemos los generadores de energía. Estos pueden ser eléctricos, térmicos o de cogeneración, según el tipo de planta que estemos hablando, digamos. En estos generadores de energía el gas puede ser transportado, puede ser inyectado directamente a la red, o también se puede transformar en energía eléctrica para abastecer la misma planta. O sea, lo podemos aprovechar para trabajarlo y ya ocuparlo como energía propia. Bueno, ahora les voy a contar un poco cómo hubiésemos hecho el laboratorio. A escala laboratorio íbamos a trabajar con estiércol de vaca y lo íbamos a ayudar hasta a la reacción a la biogestión con azúcar, que ayuda justamente a la fermentación anaeróbica. Bueno, para hacer este experimento, lo que íbamos a hacer era un frasco, le íbamos a adaptar la tapa, o sea, con un agujerito, y le íbamos a poner una manguera con una válvula de paso. O sea, una vez que entramos la biomasa, que sería el estiércol que está humedecido y después se le agrega el agua con azúcar, lo aislamos bien para esto era la pistola de silicona, digamos, para aislarlo bien y con cinta aislante. Con una bolsa también se le puede poner para que no haya entrada de oxígeno, para que no nos arruine justamente la reacción. Esta manguera, lo que hacíamos aparte era preparar el cristalizador con agua y poner una probeta también de 1000 mililitros, perdón, llena de agua, y con cuidado la ponemos de manera invertida sin que entre aire, digamos, para mantener la altura de agua. Lo que logramos con esto es que cuando liberamos la válvula de presión, el gas que se va formando nos vaya desplazando el agua que hay en la probeta. Entonces de esta manera lo podemos recolectar. Bueno, y acá hicimos el diagrama de bloque, lo que sería el laboratorio, que acá sería cuando el primer paso sería el estiércol que está molido, a lo cual después le agregamos un poquito de agua y lo mezclamos, para humedecerlo nada más. A esto se le agrega el azúcar diluida en agua, se procede a mezclar nuevamente y esta biomasa ya se coloca en el digestor. Y ahí ya del digestor ya sale la biomasa agotada, que sería lo que queda, que no reaccionó, y se va directamente el gas que va saliendo, que en su mayoría es metano con dióxido de carbono, se va directamente al colector de gas, que sería en este caso nuestro la probeta, que se va a ir desplazando. Y bueno, el rendimiento lo calcularíamos a partir de la masa de metano obtenida sobre la masa del estiércol y la masa del azúcar que usamos. Eso por sí nos daría aproximadamente el porcentaje, digamos, que obtuvimos. Acá están las reacciones que se producen en la experiencia y los controles que se pueden realizar para comprobar la calidad del biogás. Se analiza, lo que se hace es analizar la presencia de metano en el gas obtenido con las siguientes pruebas. La de combustión, se toma una muestra del gas y se le acerca a una llama, y si el gas se enciende indica la presencia de un hidrocarburo. La oxidación con permanganato de potasio, también se toma una muestra de gas y se le agregan unas gotas de permanganato de potasio. El mismo reacciona con el gas, cambiando de un color violáceo a un color pardo, indicando la reducción del permanganato y demostrando así que el gas es un reductor. Y la reacción con agua de bromo, que se le agregan algunas gotas de agua de bromo a la muestra, la cual esta agua es de color rojizo, y al exponer la mezcla a la radiación solar, se activa la reacción y permite el cambio de color de rojo a incoloro, demostrando la presencia de un alcano en el gas. Posteriormente se puede realizar una cromatografía gaseosa para estimar el porcentaje de metano que se encuentra en el gas. La producción de biogás a escala industrial comienza con la recepción de la materia prima orgánica, que puede ser estiércol animal, restos de plantas, etc. Primero se almacena para ser alimentada al proceso según lo requiera este. Luego se traslada a una molienda donde es molida a un tamaño adecuado para el proceso. Luego es molida nuevamente junto con agua para asegurar su homogeneidad y posteriormente recibe un tratamiento térmico en los intercambiadores de calor para eliminar los patógenos que puedan dañar a las bacterias del digestor. Después es inyectada en el digestor, donde las bacterias se encargan de producir el biogás, y en este digestor puede encontrarse presente una hélice o turbina
que mezcla la biomasa húmeda para asegurar el máximo contacto posible con las bacterias, asegurando la máxima compresión posible. Al ser dependiente de la temperatura, el digestor puede tener incorporado un sistema de calefacción para asegurar una temperatura adecuada para el desarrollo de las bacterias. Este proceso puede ser un sistema continuo, recolectando los barros residuales del fondo del tanque, o discontinuo, descargando completamente el tanque después de cada ciclo. De la parte superior de este digestor se obtiene el biogás, junto con vapores de agua, sulfuros y dióxido de carbono. Estos gases primero pasan por un condensador para condensar el agua y separarla, y posteriormente los gases resultantes pasan por un proceso de desulfuración, eliminando los sulfuros de la composición. Esta eliminación puede realizarse de distintas maneras. Las más comunes son utilizando filtros por absorción, en columnas de purificación, haciendo circular el biogás y a contracorriente, con una solución de hidróxido de sodio, y de esta forma se logra eliminar el sulfuro a partir de la formación de sulfuro de sodio. Con carbón activado, que actúa como catalizador, convirtiendo el sulfuro en azufre elemental, o con óxido de hierro, que remueve el sulfuro transformándolo en sulfuro de hierro. Después de este proceso de eliminación, el gas obtenido es comprimido y luego lavado y secado, haciéndolo pasar a través de agua a casi 0 grados centígrados, y con esto se elimina el agua restante del gas, el cual se encuentra listo para ser almacenado de forma adecuada o directamente usado. La ventaja del biogás es que da un uso a la materia orgánica, genera subproductos útiles para las agroindustrias, por ejemplo, utilizando los barros obtenidos de los residuos de la digestión como fertilizantes en dicha industria. Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y, en comparación a estos, es menos dañino para el ambiente. Permite la obtención de energía propia, la cogeneración y la generación distribuida, que voy a explicar a continuación. La cogeneración es la producción de varios tipos de energía a partir del mismo producto. Permite la generación de energía térmica y eléctrica, y una de las ventajas es que el exceso de energía eléctrica producida puede ser almacenada o utilizada para generación distribuida. El biogás está cobrando importancia con el avance de esta práctica, ya que la inyección de energía en distintos puntos en cantidades pequeñas alivia la red, aleja la dependencia energética de las plantas productoras actuales y aporta núcleos de distribución. La generación distribuida es una alternativa a la generación de energía tradicional, y esta consiste en la autogeneración de energía por pequeños productores, lo que les permite utilizar la energía que ellos mismos producen y reducir la carga a la red. Asimismo, permite la inyección de energía a la red por parte de estos productores, con lo que la distribuidora debe pagarles por dicha energía. Esto está siendo implementado actualmente y se estudia la posibilidad de implementación de subsidios gubernamentales para la promoción de esta actividad. El futuro del biogás en Argentina. Actualmente no se produce en grandes cantidades, sin embargo en 2018 se sancionó la ley número 27.424 con el fin de fomentar la producción de energía de fuentes renovables, siendo el biogás una de ellas, y una de las metas es lograr la producción del 20% de energía mediante fuentes renovables para el 2025. Eso es todo y gracias por escucharnos. Bueno, la verdad que está bien la presentación de ustedes. ¿Conocen algún lugar donde se esté haciendo biogás? No digo en el Chaco, sino en Argentina, si se está aplicando esto. Ustedes han puesto algo ahí, ¿no es cierto? Sí, esas que están marcadas en el mapa son las zonas donde se produce, digamos. Hay una producción que se hace acá en el Chaco, pero es todavía bastante... Hay como todo un programa que se está haciendo para fomentar esto, pero es muy, digamos, reciente todo. Nosotros habíamos sacado la información justamente del Ministerio de Hacienda, tiene todo un programa que fomenta esto, las prácticas de biogás y los biodigestores, como un manualcito que se hace para que
para fomentar esto y que se empiece a aplicar, porque en realidad está bueno, o sea, es usar lo que uno tiene desecho y además muchos productores tienen su granja, supongamos, o tienen animales y pueden autogenerarse energía. Que eso también a nivel económico para ellos es una buena práctica, aparte de que es buena para el medio ambiente. Bueno, actualmente se está utilizando digamos, en varios, o sea, por ejemplo, las plantas que están haciendo bioetanol o sea, en Santa Fe y en Córdoba, tienen una etapa en la cual generan biogás, digamos, con los efluentes de la parte del proceso de la fermentación aeróbica, digamos, para obtener alcohol, después de obtener alcohol, aeróbica y anaeróbica. Claro. Entonces eso forma parte del ciclo y también están haciendo muchos, digamos, feedlot o establecimientos que producen cerdos, digamos. Claro. Están trabajando en este tema. Así que muy interesante el tema del biogás. Sí. Bueno. Ahí dejo de compartir. Lo que han utilizado de bibliografía, que han buscado algo, cosas, digamos, fáciles de leer y de ver. Sí, era la idea, que hacerlo fácil de entender, para que sea amena la presentación más que nada. Lo que tendría que haber citado, recuerden que tienen que citar de acuerdo a las normas APA, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Eso lo vamos a corregir entonces antes de subir la presentación. Así ya le cargo como está en el informe. Bueno. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Bueno. Bueno, con esto terminamos, creo que las presentaciones de hoy. Nos quedan vernos, nos vemos la semana que viene, entonces yo, por el parcial, les vamos a pasar las pautas en breve, ¿cierto? Va a ser una parte teórica, como siempre, y una parte práctica. Esta parte práctica, recuerden que tiene balance de energía, ¿no? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o algo, si no, vamos a dar por finalizada la clase. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene. Recuerden enviar las presentaciones, ¿no es cierto? Necesitamos las presentaciones para que ustedes después puedan poner las notas. Chao, profe, que tenga buena noche. Buenas noches.